Estás escuchando Hilando Historias de la revista Bolilleras. Hoy escucharemos a Salvador Martín, maestro palmitero de Abanicos García. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Hilando Historias, donde celebramos las tradiciones, las técnicas y las historias que entrelazan el pasado, el presente en el arte del arte textil. Hoy tenemos un invitado muy especial que personifica la pasión, la dedicación y la resiliencia en cada abanico que crean. Nos acompaña Salvador Martín, un maestro palmitero de la renombrada Abanicos García. Salvador no solo es conocido por su maestría en la elaboración de abanicos plegables, sino también por su inquebrantable espíritu ante la adversidad. Recientemente, la devastadora dana que azotó Valencia afectó su taller y sus creaciones, pero su amor por el oficio y su compromiso con mantener esta tradición son más fuertes que nunca. Bienvenido, Salvador. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Salvador, ¿cómo comenzó tu pasión por el arte de los palmitos? La verdad es que esto es, yo soy la tercera generación, y entonces yo lo he vivido desde pequeño. No me ha costado mucho porque siempre los he visto. O sea, siempre lo veía en casa, veía a mi madre hablando de esto, veía a mi abuelo hablando de abanicos, de cómo hacer esto. Y entonces lo he empapado desde muy pequeño. Claro. ¿Qué significa para ti ser maestro palmitero? La verdad es como continuar con la tradición familiar, y es como un espíritu al final. Para mí es el espíritu de continuar con lo que han hecho nuestros antepasados y intentar siempre hacerlo mejor. Esto, por eso se llama maestros, porque cada vez lo intentamos hacer mejor. Y siempre hay muchas modalidades dentro del abanico que parece que no, y entonces esto es como un aprendizaje toda la vida. Sí, hay muchas artesanías compuestas dentro de lo que es el arte de hacer el abanico, ¿verdad? Correcto, porque imagínate que tocamos lo que es la madera, hay otros que se hacen de plástico, y después tenemos las telas y distintos tipos de telas, que hay muchos. Y después también están pequeñas piezas metálicas que sí que las hacemos nosotros. O sea, nosotros troquelamos la madera, troquelamos todo. Y si te fijas, tocas todos los tipos de materias. Un maestro preparado, un maestro abaniquero puede hacer casi estaría preparado para cualquier profesión más o menos. Ajá. Sí, porque está primero lo que es el diseño, ¿no? Diseño del abanico. Claro, siempre diseño. Sin diseño diseño siempre el dibujo, o sea. Y luego estará el modelado, ¿no? Está el calado, el modelado, y luego está lo que es el tratamiento. Me imagino que también tenéis que saber algo de componente químico, ¿no? Para que la madera no se estropee. También hacéis restauraciones, ¿no? Sí que hay un componente químico, porque, por ejemplo, nosotros somos la única empresa, Abanicos García, la única empresa certificada en el mundo con el certificado FSC de madera ecológica, ¿vale? Y después también estamos haciendo lo de tela ecológica, ¿vale? Somos los únicos, y entonces sí que hay componentes químicos aquí para que todo sea ecológico y no haya ningún componente que no sea ecológico, ¿vale? Para la degradación o para la fabricación. Claro. O ya la implantación de los árboles y todo. Claro. ¿Cómo te ha afectado emocionalmente esta experiencia a ti y a tu familia? Pues yo hablo en nuestro caso nos ha tocado sobre todo anímicamente, porque sí que nos ha tocado bastante. Somos de los que menos, digamos, pero sí que te toca algo de material, pero anímicamente hemos estado bastante alicaídos,
porque no es lo que te toque a ti, sino todo lo que tienes por ahí en otros talleres, porque muchos talleres dependemos unos de otros. Claro. Y entonces es un sentimiento colectivo de dejadez. Había muchos talleres que quieren cerrar y todo esto nos influye alrededor, porque digamos que somos una cadena, unos dependemos de otros. Ujú. No es que un taller funcione por sí solo, sino que necesita más talleres alrededor. Y este sentimiento sí que está bastante extendido en todo nuestro gremio. Estamos un poco tocados todos. ¿Nos puedes describir, Salvador, los daños específicos que has sufrido durante la Dana? ¿Daños materiales te Ujú. refieres? Sí, claro. Bueno, y emocionales también. Emocionales, sobre todo, no se ven los emocionales. Los materiales sí es el barro, porque todos los abanicos cuando se mojan, y más con barro, si tiene un poquito de barro, como lleva tantas láminas y lleva tela, al final todo esto no vale para nada. Yeah. Incluso si cogen humedad ya se degradan, ya no son viables, digamos. Yeah. Todo esto lo tienes que desechar, igual que las telas, todas las que se mojen estos hay que desecharlo. Más que nada porque también tiene un poco de toxicidad todo el barro que ha entrado. Entonces todo esto que ha tocado, todo va eliminado. No puedes aprovecharlo. Habrá ciertas empresas que sí que podrán aprovechar ciertos productos, pero nosotros en el gremio de abaniqueros no se puede aprovechar. Todo esto va a desecho. Bien, claro, entonces es todo lo que te ha entrado en el de esto, en nuestra fábrica, y todo lo que ha entrado en las fábricas de los demás. Por ejemplo, en los pintores teníamos bastantes abanicos, en los de serigrafía teníamos 3.000 abanicos para la Generalitat, que se han ido todos a pique, y ha acabado el producto, solo faltaba poner el logo y esto todo está retirado. Las teladoras, la maquinaria de cortar telas, todos los patrones para plisar telas, todo esto fuera, eliminado. Madre mía. ¿Has recibido algún tipo de ayuda o apoyo por parte de las autoridades locales o de la comunidad? Las ayudas, lo que estábamos comentando el otro día, es que no llegan las ayudas. Sí que sale en el telediario 10.000 millones, 20.000 millones, pero las ayudas no llegan. Y si han llegado son en pequeños puntuales, a lo mejor conoces uno en todo Aldaya, ¿vale? No están llegando las ayudas. Ya. Puede que en el telediario sí que lo digan, pero las ayudas no llegan realmente. Y a nivel personal tampoco. Nadie ha recibido los 6.000 euros rápidos, esto que decíamos, solo hay una persona. Y ayudas en cuanto al peritaje es muy lento, porque no llega el perito se retrasa, entonces no puedes hacer nada. Y una vez te da el perito, ha hecho las fotos, no te contesta y no llega el dinero. Madre Entonces mía. estamos estancados. Claro. ¿Cómo han respondido tus clientes y la comunidad a la situación que estás enfrentando? Esto ha sido lo mejor de la parte del desastre que hemos tenido. La parte que más nos ha motivado es el apoyo que hemos recibido de la gente. Uh-huh. Si no llega a ser por el apoyo hubiéramos cerrado directamente. Pero aquí sí que hemos recibido mucho apoyo. Todo, como digamos que somos Aldaya es la cuna del abanico, uh-huh, y sí que vendemos en España y en Europa. Ahí sí que nos ha llamado gente de toda España y gente del extranjero, preguntándonos qué necesitábamos, qué podían hacer, si necesitábamos que vinieran, qué nos podían enviar. Esto, uh-huh, ha sido lo que nos está manteniendo. Wow. Sí. ¿Y qué necesitas actualmente para poder continuar con tu trabajo y mantener tu negocio? Realmente necesitamos que al final
yo solo no, sería colectivamente el gremio volver otra vez, las trabajadoras empezaron otra vez, porque hay gente que no puede venir a trabajar, no tiene coche. Claro. Es que pasa una tontería, pero no tiene coche. ¿Y cómo va a venir a trabajar? No hay metro, los autobuses están muy mal. Necesitamos otra vez que los peritos nos concedan ya, si pues tantos daños, pues que nos lo paguen para empezar otra vez a invertir y volver otra vez a la normalidad. Pero lo que digo, estamos muy estancados. Esto va a tardar, ¿verdad? Esto va a tardar. Llevamos un mes y está todo el mundo medio parado. Medio parado. No se avanza ni a nivel personal, o sea, ni a nivel de la empresa ni a nivel personal, porque las casas no han recibido el dinero para poder reformar, ni el perito ha ido. Entonces hay gente que estamos en la situación que es la empresa que está dañada, pero también tienes la casa dañada y el coche no tienes. Claro. Entonces es muy difícil el remontar. El remontar, claro. Producir, vamos despacio, estamos ya intentando poner los pasos, cada paso que sea la cadena para que podamos ir produciendo cosas, porque si no produces, claro, al final los pagos son los mismos y no hemos recibido todavía nada. ¿Has tenido que pagar la cuota autónomo? La cuota de autónomo la hemos pagado, sí, hemos pagado la cuota de autónomo. Ahora están diciendo de parte del ayuntamiento que sí que nos van a dar ciertas ayudas y de parte de la autonómicos y gubernamentales, pero es que no, todavía estamos muy al principio y se ve que todavía no ha puesto el engranaje a funcionar. Esperemos que sea pronto. Wow. ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para el futuro de tu taller? Nosotros sí que queremos seguir porque estamos con fuerza, somos todavía relativamente jóvenes y es nuestra vida. Es que es como no podemos renunciar a nuestra vida. Nuestra vida desde pequeños es esta y no hemos planteado ningún futuro fuera del abanico. Nuestra vida es esta, no hay opción B para nosotros. A lo mejor la siguiente generación, ya nuestros hijos, ya pues decidirán otra cosa. Pero de momento nosotros solo hay una opción, es seguir. Del gremio de palmiteros de ahí de Aldaya, ¿crees que habrán empresas talleres artesanales que no podrán abrir? Estamos intentando todo apoyarnos los unos a los otros para que nadie se quede atrás, porque hay empresas muy, muy, muy dañadas y es difícil cuando te han destruido el 100% de toda la empresa, volver a invertir en desde maquinaria, cero, claro, desde cero. Desde cero ha sido un gran shock. Ahí hay gente que está, pero intentamos entre todos, que hemos hecho un crowdfunding, digamos, para el gremio. Lo estamos publicitando para que recaudemos un poco de dinero sobre todo para las empresas más afectadas, que no se queden atrás, que no cierren, que intentar apoyar. Siempre lo bueno de esto es que, aunque tú estés dañado, siempre intentas ayudar al que está más dañado todavía. Y esto es, aquí se ve la solidaridad, se ve aquí, en que aunque seas afectado, estás viendo que hay gente más afectada e intentas ayudarles. Sí, porque antes ya estaba ya tocada lo que es la tradición, tanto cultural como patrimonial, del arte de la fabricación de los palmitos, ya estaba bastante tocada por el cambio generacional, ¿no? Pues imagínate ahora con la Dana. Sí, estábamos tocados por el cambio generacional, porque muchos jóvenes no veían un poco de futuro por la continuidad en el trabajo. Necesitamos que tener continuidad para que la gente joven vea aquí, que se implique, digamos.
necesitamos que se impliquen. También fue un poco la pandemia. La pandemia hubo 3 o 4 años que no hubieron eventos y también estuvimos 3 o 4 años con poca producción. No había bodas, no habían ferias, no había publicidad. Yeah. Y entonces estuvimos ahí con poca producción, poco trabajo. Vale, y ahora pues después de esto que nos estábamos recuperando, la verdad es que el turismo ha vuelto y sí que nos estaba demandando abanicos por todo el movimiento que se había otra vez resurgido, y ahora justamente nos ha afectado esto. Es un poco de todo de mala suerte, digamos, en el gremio, pero bueno, estamos intentando pelear entre todos, individualmente y colectivamente, las dos cosas, para revertir esta situación. ¿Qué lecciones has aprendido de esta experiencia que crees que pueden ser útiles para otros artesanos en el futuro? Al final, lo que he aprendido de esto es que no ver a las empresas que hacen lo mismo que tú o que están en el mismo sector, verlas como competidores. Yo creo que esto es una equivocación, a lo mejor, que hemos arrastrado por tradición, sino que al final somos somos todos juntos. O sea, una empresa no puede subsistir por sí sola, digamos, en empresas del sector artesano. Vale, a lo mejor en otras cosas sí, pero en la artesanía tenemos un gremio que ya lleva 250 o 300 años, y esto es porque el gremio tiene muy dividido cada trabajo, y esto es lo que hace que el colectivo seamos fuertes. Lo que hay que hacer es colaborar con las otras empresas, no verlas como competidoras. Eso es lo que he aprendido, colaboración. Sí, porque en todo es una cadena. En nuestro gremio de encajes y bordados, nosotros estamos sufriendo daños colaterales, bueno, aunque también hemos sido pues muy heridos también, ¿no? En el tema de la indumentaria valenciana no te quiero ni pensar. Y también lo que vosotros sufrís, nosotros estamos sufriendo también daños, ¿no? Porque también hacemos los encajes necesitamos las varillas de vuestros abanicos. Correcto, es todo al final, son sectores que están entrelazados, y entre todos tenemos que apoyarnos. Claro, y apoyarnos. No sobra nadie. Al revés, necesitamos que la gente joven se implique, que los organismos se impliquen con nosotros, que no nos vean como una cosa del pasado. Porque no somos una cosa del pasado. Nos están tratando como unas industrias normales, productivas, industriales, de escala, y no somos unas economías de escala. Mantenemos una tradición, mantenemos una gente unida, mantenemos el espíritu del pueblo, y nos entrelazamos entre nosotros. Y hay que tener un poco de sensibilidad con las empresas artesanas, que no lo he visto por parte de la administración, y menos por ejemplo, las inspecciones hay unas maquinarias que tenemos que son de 100 años. Nunca hemos tenido problemas de riesgos laborables, nunca hemos tenido problemas, o sea, no somos un sector así, y siempre no han tenido sensibilidad con nosotros. Siempre te pedían el certificado CE cuando es una máquina de 100 años. No hay un apoyo institucional hacia nosotros, o es un apoyo muy sesgado. Sí, porque te consideran como una empresa, digamos, contemporánea, y en realidad no es un oficio contemporáneo, sino que es un oficio artesanal de patrimonio, tanto cultural como social. Correcto, si los valencianos somos culturalmente, porque somos así, somos por X cosas, y entre X cosas está nuestra tradición artesana. Y si esto no lo cuidas, no estamos cuidando la sociedad valenciana. Exacto. ¿Vale? Estamos haciendo, pues esto,
otra sociedad, pero no somos nosotros, o sea, y esto es una equivocación porque tenemos que valorar lo que somos los valencianos y los que somos los españoles en general, ¿vale? Y esto no está habiendo sensibilidad, no, es un aspecto que no está teniendo en cuenta ni el gobierno o los gobiernos, y no se puede dejar pasar esto, no. Han abierto fronteras, no. Tiene que haber todo un mercado, pero siempre tienes que cuidar lo tuyo. Y realmente no les importamos. La palabra es no les importamos. Si caemos, pues les daría igual. Yo creo que no hay una sensibilidad. No, aquí nosotros, y puedes hablar con cualquier empresa de artesanos y estamos un poco dejados de la mano de Dios. Abandonados, y más bien. Abandonados es la palabra, correcto. Y más bien, abandono, total. Sí. Salvador, ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a aquellos que admiran tu trabajo y apoyan la artesanía? Pues que sigan haciéndolo, que nosotros vamos a continuar y que ellos continúen. O sea, no nos van a derrotar. O sea, tenemos que luchar hasta que podamos. Es que este es nuestro ADN. Los valencianos no podemos caer. O sea, no. Si nos caemos, nos tenemos que levantar y seguir. Eso sí, necesitamos apoyo de toda la gente, de todas las instituciones que nos apoyen y que valemos la pena. Ese es el mensaje. Por supuesto, porque ten en cuenta que es tradición, cultura y patrimonio. Por lo tanto, si empiezan a decaer estas empresas artesanales, en este caso muy ligadas a la indumentaria valenciana, si empieza a decaer, va a haber decadencia encadenada, ¿no? Y es preocupante, eso es muy preocupante. Sí, es una cadena y si un eslabón, siempre tenemos que ir a ayudar al eslabón más débil, para que la cadena no se rompa. Este es el espíritu. Muchas gracias, Salvador, por participar. Gracias, Maribel, por todo el apoyo y gracias a todo el mundo. Ahí estamos. Y estaremos y no os vamos a olvidar, en serio. Estás invitado si queréis tenéis una voz aquí en la revista Bolilleras con nuestros podcasts de Hilando Historias. Podéis expresar cualquier necesidad que tengáis. Un beso. Un beso para todos y un abrazo. Gracias. Hasta luego.